Y ahora, Rodrigo, en nuestra sección de relaciones interpersonales, queremos hablar de un tema que está bastante en boga, que hace mucho ruido no solo en las familias y no solo con niños y adolescentes, sino también con grandes, donde las mujeres ven que sus maridos de 30, 40 años también pueden caer en estas situaciones, porque queremos hablar tanto de las llamadas adicciones a las redes sociales y también a los videojuegos. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud a conversar justamente sobre estas dos materias que están bastante relacionadas con Jorge Fuentes, psicólogo, experto en medicina complementaria y director de Pranavida. Bienvenido, Jorge Fuentes, a Punto de Fuga. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Como psicólogo, ¿cómo te suena el término punto de fuga? Punto de fuga, bueno, interesante, ¿no? Interesante. Bueno, podemos tener varias miradas de eso, ¿no? Bueno, interesante tema que ustedes plantean en realidad, porque cada día se convierte en la clínica, tanto en la medicina complementaria como en la psicología tradicional, el tratamiento de este tipo de cuadros. Los padres cada vez más se ocupan de este tema y cada vez más complejo, porque los chicos ya desde que tienen una motricidad suficiente para tomar un teléfono, se enfrentan a este tipo de manejo tecnológico que tiene una serie de repercusiones, pues, como ustedes ya se imaginarán, que llevan incluso a considerar esta relación con la tecnología como una enfermedad. O sea, podría llegar a convertirse en una enfermedad. En sí mismo, el estar en redes sociales, claramente, no, o estar en videojuegos no implica necesariamente estar enfermo, digamos. El tema es las concomitancias que tú puedes tener en términos de cómo se van afectando las distintas áreas de tu vida. Y en una adicción nos encontramos con eso, o sea, que muchas áreas se empiezan a ver deficitarias producto de el excesivo tiempo dedicado al juego. El tema de relacionarse con los otros es uno de los puntos que preocupan a la hora de pensar en este tipo de adicciones, en un tipo de relación bastante más virtual como son las redes sociales, o también una forma de vivir el día a día como son los videojuegos, completamente aislado de lo que está pasando alrededor. Es interesante ver cómo puede esto complicar las relaciones con tu entorno, con el resto de las personas, con la familia, y también observarlo dependiendo del nivel etario. Tal vez aquellos jóvenes que tienen 10, 12 años tal vez no tienen tanto problema de relaciones con el resto como aquellos niños que tú planteabas, que crecieron con el teléfono al lado. Efectivamente. Mira, en realidad, cuando uno analiza este tema desde un punto de vista más psicodinámico, nos damos cuenta de lo siguiente. La adicción en sí misma claramente tiene algunas causas, ¿no? Entonces, muchas veces las personas que se enfrentan al uso excesivo de redes sociales están supliendo algunas carencias que pueden estar sustentadas incluso en estructuras de personalidad deficitaria. Entonces, por ejemplo, cuando hay problemas serios de autoestima, las redes sociales o el juego, el videojuego, digamos, se utilizan incluso como una manera de fortalecer esos déficits que tú tienes. Por ejemplo, hay algunos estudios, no mucho en realidad, porque esto es bastante nuevo, en donde cierto tipo de juegos de alguna manera te enfrentan a cierto tipo de destrezas que tú puedes superar en el contexto digamos, virtual y no físico. Por ejemplo, el ganar, ¿cierto?, a través del juego te da un enorme beneficio, ¿cierto? Y eso tiene que ver, como con todas las adicciones, con una activación neurocortical. En realidad, en todas las adicciones debiésemos obtener placer. Entonces, todos estos momentos en donde ganamos juego, donde logramos superar la etapa, donde logramos darnos cuenta de la lógica de la estrategia, eso refuerza nuestra autoestima. Entonces, muchas veces todos estos juegos y las redes sociales cumplen esos papeles de poder fortalecer esos espacios vacíos en nosotros. Y en estos juegos que son en red, además ganas el prestigio ahí de ser el campeón de X juego, ¿no? Y a propósito de lo que tú dices, mientras más temprano se empiezan a operar estos mecanismos, más difícil se hace después la interacción social uno a uno. Porque el aprendizaje social se logra en el contexto de estar con el otro, ¿no? Entonces, lo que tienen las redes sociales y los videojuegos, y sobre todo este tipo de videojuegos masivos que tú hablas, tienen que ver con esta cosa inmediata. Tú inmediatamente recibes el estímulo, Entonces, cuando eso ocurre, nos va desinteresando el otro. Y ahí empiezan los problemas, porque los chicos no llegan a tomar once al momento de compartir familiarmente. Se encierran, ¿cierto? Están todo el día encerrados. Luego empieza el problema de que empiezan a disminuir los rendimientos académicos, y eso tiene otras
concomitante, y cuando viene el momento de poner límites, se encuentran con grandes temas de irritabilidad en los chicos, descontrol en los chicos, incluso cuadros ansiosos, cuadros depresivos que pueden estar asociados a no sé, a una orden, digamos, autoritaria de terminar con eso. Sí. Entonces puede llegar a ser grave, y puede ser incluso necesario tratarlo desde un punto de vista multidisciplinario, con psiquiatra, etcétera, no solamente con medicinas complementarias a veces. Jorge, bueno, cuando hablamos, por supuesto, de una adicción, donde algo se convierte en una droga que te puede producir una crisis de abstinencia y, por supuesto, te altera, y tú estás esperando esa retribución, ese bienestar, ese goce inmediato, como señalábamos, eso ya lo consideramos no una patología como lo estaba señalando, pero también el uso excesivo de las redes sociales, incluso los videojuegos, sin caer en la adicción donde altere tu comportamiento y no estés tan irritable, de todos modos igual afecta y contribuye de alguna forma a esta ansiedad y a esta distancia entre lo afectivo, lo de la piel, lo del mirar, lo de tocar, porque muchas familias saben que a lo mejor un adolescente o un niño menor puede parar con cierto enojo y se le ponen los límites, pero se vuelve a sentar a la mesa con el celular, acaba de salir de la pieza del videojuego y se sienta con el celular y sigue interactuando. Y no solo el hijo, los padres siguen en la misma dinámica. Sí, ¿Cómo también ver eso que nos compete a todos y que a lo mejor todavía no cae en una adicción, pero sin duda nos está haciendo perder lo análogo, lo real, lo concreto, el respirar, el mirar el cielo? Yo realmente creo que no nos hemos dado cuenta. Ya. O sea, como sociedad, esta cosa ha sido tan vertiginosa, se ha desarrollado en tan pocos años. Yo diría que los últimos, no sé, 5 o 7 años ha sido este despertar del uso tecnológico de esta manera, y que se sigue incrementando, digamos. Sí. Que nosotros como padres tampoco nos hemos dado cuenta de las implicancias que esto tiene. Muchas veces en los contextos familiares es más cómodo para nosotros como padres o en la familia calmar a un hijo, ¿cierto? Mantenerlo tranquilo y sin que nos dé problemas, pasándole el teléfono, sí, y que juegue. Yo lo veo en la consulta. En vez del chupete. Claro, en vez del chupete. En serio, es increíble, porque ahora el tema de eso, y a propósito de un poco la estructura del videojuego, es el tema de obtener las cosas de manera inmediata. Claro. Lo que genera en la red social, lo que genera estos estímulos, son estímulos instantáneos. Entonces generan, nos vamos a ver enfrentados a generaciones de chicos con muy baja tolerancia a la frustración en el futuro. Que si no tiene inmediatamente el estímulo, que claramente en todos los contextos hay espera, hay proceso, nos vamos a ver complicados en unos 10 años más, cuando encontremos que estos niños ya están entrando a la universidad, y finalmente podrían aumentar todo el tipo de patologías del área de los trastornos ansiosos y ese tipo más generalizado. En este momento en Chile tenemos una alta prevalencia de trastornos depresivos, pero probablemente en el futuro podríamos transformar esa prevalencia de trastornos depresivos a trastornos más ansiosos, y podría ser perfectamente muy masivo. Son las 16:55, escuchemos a Nicole, vamos a seguir dialogando con Jorge el resto de lo que nos está quedando también aquí de espacio dedicado a las relaciones interpersonales. Vamos con Románticos y Nicole. Cuando crecía todo era
16:59. Seguimos dialogando con Jorge Fuentes, psicólogo, experto en medicina complementaria, director de Pranavida. Estamos hablando de la adicción a las redes sociales, la adicción también a distintos juegos de video, muchos en línea. Y en ese sentido, para ir retomando también esa idea, Jorge, es interesante dar algunos datos, algunos tips a los padres, aquellos que también están constantemente conviviendo con estos niños y jóvenes, para en una primera instancia ir previniendo estas adicciones, y si es que ya se está encontrando con algunos comportamientos que pueden ser preocupantes, ver de qué manera también se pueden ir abordando. Sí, mira, nosotros conversamos un poquito antes de la importancia un poco del aprendizaje social. Entonces, los juegos te enfrentan a ciertas realidades, que son, si bien son realidades mentales, pueden generar aprendizajes. Entonces, cuando son videos de mucha violencia, claramente se pueden empezar a desatar ese tipo de impulso en las personas. Ahora, tampoco es para alarmar a los padres, digamos, cuando se presentan este tipo de manifestaciones en un joven, digamos, que es adicto y se pone violento a través del juego, igual hay otros componentes que son más estructurales de personalidad. Entonces, se tienen que dar como los dos variables. De los tiroteos, por ejemplo, ¿sí? Hay dos variables. Hay una estructura de personalidad anómala en donde se suma esta variable, que sería el videojuego, en donde se potencia, por supuesto, que se puede llegar a manifestar. Pero hay una tormenta perfecta sería. Claro, sí, sería una tormenta perfecta ahí. Pero hay como claves, ¿no? Cuando los chicos están pudiendo aceptar reglas todavía, y tú como padre también las puedes imponer, es decir, sabes que van a tener ciertos horarios donde vas a usar los juegos, ciertos horarios no, ciertos días de la semana donde sí, donde no, y el niño está respondiendo, ¿cierto? Está pudiendo rendir académicamente, sí. Está pudiendo rendir en los contextos sociales, sigue haciendo deporte. Ahí podríamos hablar que estamos hablando de una adicción, de un manejo del juego apropiado que no es adictivo. Pero cuando ya empezamos a darnos cuenta que pasa todo el día en la pieza, que hace la noche día, digamos, que juega toda la noche y después no puede ir en la mañana al colegio y baja los rendimientos académicos y finalmente repite de curso y empieza con cuadros ansiosos que pueden llevar incluso a patologías más graves como una depresión, nos encontramos ahí que los padres debiesen estar sumamente atentos. Entonces, si bien las medicinas complementarias, como decía antes, podrían ayudarnos, en algún momento la intervención psiquiátrica e incluso de equipos multidisciplinarios debiesen ser necesarios para tratar ese tipo de cuadros. A propósito de eso, Jorge, para terminar también, y desde tu expertise, ¿no? Tanto el sistema floral o flores de Bach particularmente y la sanación pránica, ¿cómo pueden ayudar? Y sobre todo cuéntale al auditorio qué es lo que es la sanación pránica. Bueno, la sanación pránica es un abordaje terapéutico en donde podemos hacer tanto terapia para patologías físicas como psicológicas, que está reconocido por el Ministerio de Salud en el RAM 31, y nosotros llevamos 6 versiones de diplomados que estamos haciendo en hospitales. Hicimos las primeras 4 en el Hospital San Borja Arana y ahora estamos en el Hospital IST. Y contamos con el patrocinio, con el auspicio, perdón, de la Universidad de Santiago, con la Escuela de Medicina, que ellos tienen una unidad de medicina complementaria y ellos nos apoyan desde el primer diplomado en estos contextos de enseñanza de la técnica. Es una técnica que en realidad maneja solo la energía, pero el paradigma es que frente a una emoción, a un pensamiento, también hay energía que la sustenta. Si tú puedes mover, modificar esa energía, pueden haber transformaciones emocionales, mentales, de conducta y físicas. Entonces, claramente, cuando hay un aumento de la vía del placer a través del juego, tú podrías trabajar en centros energéticos que están asociados al placer para poder equilibrar eso, y finalmente podrías remitir una compulsión por jugar. Esas son realidades que están cada vez más presentes. Hay estudios científicos, estudios clínicos que estamos haciendo en Chile y también en el extranjero del uso de medicinas complementarias en los distintos contextos de psicopatología, y tanto las terapias florales como la sanación pránica son realmente un aporte que tiene bastantes ventajas. Por un lado, nos encontramos que estas terapias a veces tan arduas, ¿cierto?, que hay que ir 3 veces por semana, 2 veces por semana, a los chicos no les gustan y abandonan, no hay mucha adherencia a los tratamientos formales. Las medicinas complementarias a veces son más cortas en intervención, sí. Se pueden autoadministrar, por ejemplo, las esencias florales tú puedes hacer tomas de 2 veces al día tomando, y lo que buscan es desarrollar en ti ciertos patrones emocionales. O sea, es como una psicoterapia líquida, digamos, haciendo uso de esencias florales. Entonces tú podrías trabajar perfectamente patrones adictivos con el uso de esencias, obsesiones, compulsiones, que de alguna manera te ayudarían a no solamente sacar el síntoma, sino que construir una realidad nueva como aprendizaje en ti, que
tan necesario para poder eliminar una adicción, un cuadro de esa naturaleza. Demos los datos de Pranavida, ¿te parece? Bueno, nuestra página web es pranavida.cl, ¿cierto? El tema floral está en www.mundo floral, son como las dos dimensiones de trabajo. En Pranavida nosotros tenemos un programa de diplomado, la sexta versión empieza ahora en mayo, y también tenemos un diplomado de terapia floral que comienza en junio, que lo dicta Eduardo Greco, que es el mayor exponente de la terapia floral en el mundo, y nosotros somos los representantes de la escuela en Chile. Así que si quieren aprender más, también tenemos charlas gratuitas como para que puedan enterarse de qué consiste y de qué manera pueden aportar las medicinas complementarias y realmente darse cuenta de cómo pueden ser una ayuda, ¿no? Sí. Siempre considerarlas como complemento, ¿eh? También no es la voladura de que dejar una cosa por otra. La verdad es que complementando podemos llegar a estas instancias tan maravillosas como estar en un hospital 8 años trabajando con sanación pránica y diplomados en hospital, etcétera. Se puede dar esta integración cuando respetamos ambos paradigmas. Queremos agradecer a Jorge Fuentes, psicólogo experto en medicinas complementarias, director de Pranavida, por habernos dado todos estos antecedentes, habernos dado también esos tips. Muchas gracias por haber compartido todo este contenido con nosotros. Muchas gracias a ustedes también y muchas gracias a la universidad porque en realidad nos han dado el espacio de apoyo a los programas de medicinas complementarias y que estamos muy agradecidos de la Escuela de Medicina de los USACH. Se agradece, me imagino, también y se valora esa apertura, ¿no? Sí, de todas maneras. No todas las academias. Absolutamente, sí. Gracias, Jorge. Gracias. 17:06, vamos a seguir escuchando música. Vamos a escuchar a los Creedence. Creedence Clearwater Revival. Este tema sonaba cuando Forrest Gump llegaba a Vietnam. ¿Sí te acuerdas de la